Bendiciones, amados hermanos y amigos que siguen mi canal. Les comparto este video que muchos me han estado pidiendo acerca del arrebatamiento de la iglesia o los verdaderos creyentes. Comenta y comparte tu punto de vista con mucho respeto. Comenzamos. El arrebatamiento de los verdaderos creyentes, también mal llamado rapto, es el recogimiento de los escogidos y fieles de la tierra, y sucede al final de la grande tribulación, como estaremos viendo en este video. Antes que nada, debemos aclarar que la palabra rapto no es correcta para hablar sobre este evento, ya que según el diccionario, el rapto es un delito en el cual se sustrae o retiene a una persona por medio de la fuerza, intimidación o hasta fraude. Y Yeshua o Jesús no viene a llevarse a nadie a la fuerza, sino más bien a los que esperan su regreso ansiosamente. Desafortunadamente, esta palabra rapto es usada casi por todo el mundo cristiano como un estándar y nada tiene que ver con las fuentes bíblicas originales. Pero veamos. En Primera de Tesalonicenses 4:17 aparece la palabra originalmente escrita en griego, griego común o helenístico o griego koiné. Utiliza la palabra arpazo, que se traduce como arrebatar, quitar, capturar o hasta tomar con violencia. Aclaro que se refiere a la rapidez con que sucede. Es importante mencionar que esta palabra aparece en otras partes de la Biblia, al menos 14 veces en el Nuevo Testamento para ser exactos. A continuación te presento algunos de estos versículos, ya que el arrebatamiento de personas ya ha sucedido en el pasado y nos dará una idea de cómo será este maravilloso evento. Veamos. En Hechos 8:39 leemos acerca del bautismo o inmersión del etíope por Felipe. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Bueno, en este pasaje se nos narra cómo en un instante Felipe fue arrebatado o quitado de ese lugar de forma tan rápida que nadie se dio cuenta. Solo desapareció de los ojos del etíope y fue trasladado a un lugar llamado Azoto. Esto nos da a entender cómo sucede cuando Dios arrebata personas, y lo mismo sucederá con los escogidos y fieles para trasladarlos al cielo, o más correctamente a las nubes, para que estén a salvo mientras Dios derrama su ira sobre las naciones y personas que no quisieron nada que ver con Jesús o Yeshua en esta tierra. Pero sigamos adelante. En 2 de Corintios 12, verso 1 y 2, el apóstol Pablo cuenta que él mismo fue arrebatado al paraíso o tercer cielo, donde escuchó palabras inefables que no le fue permitido contar. Y aquí aparece una vez más el verbo griego arpazo, que es el mismo que se usa para describir el arrebatamiento de los escogidos y fieles. Y aunque en esta ocasión Pablo fue llevado en un instante de forma repentina hasta el tercer cielo, de manera instantánea fue arrebatado y después traído de vuelta a la tierra. De esta manera, encontramos que a lo largo de la historia bíblica han ocurrido al menos 7 arrebatamientos de personas, como por ejemplo Enoc, Elías, Jesús o Yeshua, Felipe y Pablo, entre otros más, y que tienen en común la misma palabra que se traduce como arrebatar o quitar, y que nos aclaran y despejan todas las dudas de lo que Dios hará en el tiempo del fin con su iglesia o escogidos y fieles. Cabe aclarar que para que esto suceda, los cuerpos de las personas deberán ser transformados, ya que como la Biblia menciona, la carne y la sangre que tenemos ahora serían un impedimento para traspasar las leyes de la física que rigen aún nuestro planeta Tierra. El arrebatamiento usado por Dios para trasladar personas desde un lugar a otro ocurre de manera repentina y es tan veloz que la Biblia lo describe como un abrir y cerrar de ojos, como te leo en este pasaje de 1 de Corintios 15, 51 al 53, que dicen: He aquí os digo un misterio,
No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea que para tener parte en tal acontecimiento, este cuerpo mortal tiene que ser transformado a un cuerpo celestial, como nos dice efectivamente el apóstol Pablo. Y ya que hemos llegado a este punto del tema, la pregunta más importante es, ¿cuándo ocurre el arrebatamiento de los creyentes o escogidos y fieles? Para saber esto, una vez más tendremos que ir a la Escritura y leer algunos pasajes claves y poder entender con claridad. Veamos, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso del 1 al 3 dice: Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La Biblia menciona que la venida de Jesús o Yeshua a esta tierra y nuestra reunión con Él o arrebatamiento serán eventos unidos, y ambos sucederán después de la manifestación del anticristo en la tierra y no antes, como muchos piensan o creen. Pero veamos algunos otros versículos. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 15 al 17 dice: Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Una vez más, la Biblia es clarísima al decir que este evento sucederá hasta la venida de Jesús o Yeshua a la tierra. Es decir, nadie se va antes y otros después, ni mucho menos por grupos, como muchos están enseñando ahora. Acabamos de leer la parte que dice, los que hayamos quedado, o sea, los creyentes vivos que estén hasta la venida de Jesús o Yeshua, y junto con los muertos que resuciten, seremos arrebatados juntamente con ellos, o sea, muertos y vivos hacia las nubes, todos los verdaderos creyentes en un solo evento. Eso es lo que dice la Escritura. De este modo, el orden de dichos acontecimientos sería así: la gran tribulación, 1260 días, la segunda venida y el arrebatamiento. Posteriormente sería la ira de Dios, que será tema de otro video. Las películas y series de televisión pueden decir muchas cosas acerca de este tema, pero te recuerdo que la última palabra y la más contundente es la de Dios. Pero sigamos adelante. Algunos cristianos argumentan con algunos versículos que la iglesia o los escogidos y fieles no sufrirán tribulación alguna. A continuación te leo dos de estos versículos que muchos se usan para definir su postura. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 1:9 dice así: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aunque ya hemos aclarado en nuestro video La Gran Tribulación que la tribulación no es la ira de Dios. La ira de Dios es posterior a la gran tribulación y efectivamente los creyentes no estarán para ese tiempo. Pero esto sucede porque muy a menudo los cristianos confunden la grande tribulación con la ira de Dios, pero esto no es así. Otro versículo muy usado es el siguiente. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y muchos argumentan que aquí dice que Dios va a sacar a sus fieles antes de la gran tribulación o la prueba que vendrá, aunque te diré que la palabra guardar no significa quitar
o evitar, más bien significa proteger durante, que es muy diferente. Son muchos los pasajes que nos hablan que los verdaderos creyentes tendrán que pasar por una prueba o gran tribulación para poder ser trasladados o arrebatados al cielo, como dice Apocalipsis, acerca de la gran muchedumbre de todo pueblo, lengua y nación. Leamos. Apocalipsis 7, 13 y 14 dicen: Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Así que, por todos lados, la Escritura nos habla de una etapa de prueba final para los verdaderos creyentes, y no la idea de un rapto secreto que sucederá en cualquier momento como se predica hoy en día, creando una falsa esperanza basada en la ignorancia de mucha gente que carga una Biblia, pero desgraciadamente no la lee. Podemos concluir, pues, que el arrebatamiento de los verdaderos creyentes es inminente, pero solo ocurrirá después de la gran tribulación y la segunda venida de Jesús o Yeshua a la tierra, y no antes, como se enseña en la mayoría de iglesias en el mundo. Es muy cómodo tener la idea de que en cualquier momento te irás al cielo sin padecer sufrimiento alguno, según algunos, porque Jesús no puede permitir que su amada iglesia sufra. Pero entonces aquí yo te pregunto, ¿los primeros cristianos o creyentes acaso no padecieron y sufrieron también? ¿O ellos no eran la iglesia de Cristo? Muchos de ellos fueron asesinados en el Coliseo romano o en la boca de los leones, y los que murieron en la Inquisición ¿no eran iglesia también? ¿De qué privilegios crees que gozas ahora tú por ser cristiano hoy en día? Reflexiona. Por el momento es todo. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a mi canal, ya que estaré trayendo muchos temas de grande interés como este. Te agradezco que te hayas quedado hasta el final de este video y te pido que lo compartas en tus redes sociales. Por mi parte es todo. Muchas gracias, deseo que Dios te bendiga grandemente y hasta la próxima. Nos vemos.